Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a otro sábado cultural. Hoy día les voy a presentar tres personajes muy interesantes. En cierto sentido son como Barton, el hombre que les presenté el sábado pasado, pero estos exploradores no exploraron tierras desconocidas, no viajaron a lugares donde el hombre blanco no había puesto un pie todavía, ni cosas como esas, sino que fueron exploradores de sus propias civilizaciones, cultura, y no porque tuvieran ese objetivo, voy a explorar mi cultura, sino tuvieron vidas que fueron acompañadas por un diario de vida. Y además de eso, fueron personas muy cosmopolitas, se movieron mucho, recorrieron todos los rincones sociales y a veces también físicos del área cultural donde vivieron y fueron registrando con mucha perspicacia los tres. En algún caso, en uno de los tres casos, esta memoria no fue hecha día a día, no fue un diario de vida propiamente tal, sino una memoria retrospectiva y fue lo último que escribió. Ya vamos a hablar de él. Pero en cualquier caso, son hombres que nos dejaron un testimonio muy rico de la época que les tocó vivir. Y el primero de ellos, que voy a dar a conocer, es don Giacomo Casanova. Datos físicos o biológicos básicos ahora para que nos ubiquemos en el tiempo. Giacomo Casanova nació en 1725 en Venecia, en la República de Venecia. Faltaba poco para que la República de Venecia fuera liquidada por Napoleón, pero todavía era. La República de Venecia en 1725 y muere al terminar el siglo XVIII, en 1798, muy lejos de su patria, como secretario bastante maltratado por el resto del personal de un hombre con dinero que le dio un puesto de bibliotecario o algo así, como casi por lástima más bien, porque ya no tenía nada. Ya como es un hombre que recorrió, que estuvo, que se movió por todo el ámbito de Europa, por todos los círculos sociales, en unos momentos dados estaba codeándose con los nobles, en las cortes, en otro momento andaba en los más infectos prostíbulos, en algún momento se estaba batiendo duelo con un señor en Polonia y en otro momento estaba arrancando la justicia. Un hombre con una vida muy variada, con muchas peripecias y naturalmente, ustedes probablemente lo conocen por ese aspecto, un amatore profesional, un hombre que tuvo miles, cientos por lo menos supongo, de historias que las cuentan en sus memorias. Este hombre entonces, además era un hombre de gran inteligencia y cultura, escribió sus memorias, que las iba, en el fondo su diario de vida, que luego lo repasó al final de sus años, día a día, cosa que era una costumbre bastante difundida entre los círculos alfabetos y educados de Europa. Si ustedes recorren la historia bibliográfica del siglo XVIII y que sirve de fuente de información a muchísimos historiadores, van a observar que hay cientos de memorias de gente en la corte, gente que cumplió un papel muy destacado o quizás un papel más bien decorativo, pero que llevaban sus memorias y en algunos casos estas memorias no tienen valor mayor que la curiosidad, si ustedes quieren. En otros casos tienen un valor literario, las personas escribían con bastante decencia en esa época, era como la norma, saber escribir claramente y no con unos signos y unas cosas raras como hacen ahora en la impaciencia por ahorrarse tiempo. Escribían muy bien, escribían detalladamente, en algunos casos las informaciones que dan, porque estaban cercanos a los grandes agentes de la decisión histórica, llamémoslo así, su información es absolutamente esencial. Todo el mundo escribía, todo el mundo educado escribía, llevaba un diario de vida o escribía permanentemente lo que había visto en el curso de un tiempo. Y este personaje
escribió sus memorias, iba escribiendo día a día sus memorias del día, y el resultado de esto es una obra muy grande, de la cual yo les voy a mostrar un pedacito nada más. No tiene sentido mostrarles todos los volúmenes. Él la escribió en el idioma que era el propio de la cultura europea en esa época, que era el francés. Así como ahora el idioma universal es el inglés. En esa época, en Europa, por supuesto, la gente educada, cualquiera que fuera su idioma nativo, hablaba, pensaba, escribía en francés. Así que Casanova, Giacomo Casanova, escribió sus memorias en francés y hizo esta vida deslumbrante de hombre capaz por su intelecto, por su encanto personal, de moverse en todos los círculos. Allí donde él llegaba, se movió mucho, conseguía amistades, conseguía contacto. Es el único hombre que ha logrado arrancarse, escaparse de la cárcel de los plomos. Lo internaron en esa cárcel, está en Venecia, por su conducta licenciosa. Habían siempre denuncias contra alguien en Venecia por cualquier motivo, que eran denuncias secretas. Las echaba la gente en un buzón en alguna parte, y había un organismo policial en Venecia que registraba eso, y de súbito alguien recibía la visita de estos policías y los fondeaban en algún lado, en los piombos, en los plomos. Y como él llevó un diario de vida, pudo contar todo el proceso de cómo se escapa, y ha sido la única persona que se había podido escapar y que jamás escaparía de ahí. Era una cárcel, digámoslo, en lenguaje actual, de alta seguridad. Logra escapar y durante muchos años no puede volver a su patria natal, y finalmente se le perdona y puede regresar por un tiempo, pero luego vuelve a salir. Y piensen ustedes por el hecho que él vivió entre 1725 y 1798, que a él le tocó, sí, 98 fue el día de la muerte, le tocó ver todo lo que sucedía en Europa. Este es el siglo de la Revolución Francesa. Él le tocó ver todo eso. En algún momento, y hay una película muy buena, protagonizada por Marcello Mastroianni, si no me equivoco, se nos cuenta la historia del momento en que este Casanova se cruza con el rey Luis XVI y su familia cuando trataban de arrancar de Francia. Ustedes saben que los detienen, antes que alcancen a llegar a Austria, los detienen en Varennes. Y la película tiene ese nombre, ¿no? No me acuerdo si Guida Varennes o algo en Varennes. Lo vio todo, conversó con todo, se contactó con todo. Amó, ya sea amores de un rato o amores un poco más prolongados, toda su vida. Ahora, a diferencia de lo que es el Don Juan, el personaje literario del cual se hizo la ópera, Mozart hizo una ópera, Don Giovanni. Este Giovanni no era simplemente un depredador, digámoslo así, un tipo que lo que le interesa es acostarse con una fulana y después y va, por así decirlo, marcando sus éxitos, así, meramente casi como una cosa agresiva. Este hombre tenía una psicología tal que, aunque fuera por 10 minutos del encuentro, él amaba a esa persona. O sea, era un amador universal, digamos, grupo 4 de amadores, dador universal de amor. Y de hecho, hay una mujer que, como ocurre muchas veces como incluso al Don Juan de la ópera, al Don Juan literario, hay una mujer que lo afecta mucho más, y en una posada, en algún lugar de sus muchos periplos, buscando aventuras, huyendo a la policía, tratando de hacerse una vida, con su anillo que tiene un diamante en el vidrio de la posada, escribe una frase relativa, y creo que esa frase duró mucho tiempo en ese vidrio. Bueno, un hombre entonces muy interesante. Y sus memorias, la historia de mi vida se llama, aquí son 3 volúmenes. Cada uno de estos volúmenes tiene 1500 páginas. Aquí en la portada ustedes ven
al Casanova joven. En los otros 2 volúmenes que tengo ahí en mi estante a mi izquierda, esta imagen va envejeciendo hasta terminar en el hombre ya gastado y cansado, que termina sus días un poco de allegado, por lástima, como secretario o bibliómano, o bibliotecario más bien dicho, de un noble, de un hombre con fortuna, que viajaba mucho, lo dejaba solo en el castillo o en la residencia, y los demás criados, porque en el fondo él era un criado de este hombre, lo maltrataban, se burlaban de él porque era viejo, y los viejos suelen sufrir esa suerte, no se pueden defender. Y su memoria empieza, aquí hay un tremendo prefacio, como en tantos libros franceses sobre alguien. Bueno, habla como en tercera persona, historia de Jacques Casanova de Saint-Gall-Benitienne, écrite par lui-même, en Bohemia, ahí fue donde terminó sus días. En el año, bueno, aquí habla de su familia, cuáles son sus antecedentes y cómo llega finalmente su familia a Venecia, y habla de su padre, habla de su madre, y poco a poco va avanzando, se convierte en un joven muy atractivo aparentemente, muy conquistador, muy charmant, y comienza su gran carrera. Leer las memorias de Casanova es leer las memorias del siglo XVIII. Vale decir, independientemente del interés que tiene el propio personaje y cómo cuenta, cómo seduce a tantas mujeres, va apareciendo, él es como un espejo impecable además, del mundo del siglo XVIII. En todos sus estratos, palacios, cortes, prostíbulos, caminos, bandidos, nobles de provincia, etc. Es un hombre múltiple, de muchos talentos, pero como muchos hombres de muchos talentos y que están además imbuidos de un espíritu aventurero, nunca logró concretar algo para su propio provecho. Ya ven ustedes, termina de allegado finalmente donde muere, en Bohemia. Pero este es su testamento. Es un libro, bueno, para los que les interesa. Yo no sé si hay traducciones en castellano de esto. Yo creo que no, porque son 3 volúmenes. Cada uno tiene 1500 páginas más o menos. Entonces estamos hablando de 5000 páginas. Es mucho, casi 5000 páginas, es mucho pedir para las editoriales modernas que quieren sacar simplemente libros de autoayuda rapidito, que se venden rapidito y vamos a la otra. Entonces, esta es una edición francesa, por supuesto. Esta es la famosa editorial Bouquin, no sé cómo se pronuncia realmente. Y es un libro, lo leí hace muchos años, ya está amarillando. No creo que lo vaya a leer nunca más en mi vida, es demasiado pedir. Me quedarán 10, 12, 15 años de vida con suerte, o 10 meses, no sé. Y tengo que apurarme en leer las cosas que no. Esto se lo doy a ustedes como si encuentran una traducción y tienen un interés profesional en el siglo XVIII, las memorias de Casanova les pueden servir muchísimo. Otro personaje muy interesante, y este ya es mucho más legible, es Stefan Zweig, o Zweig como dicen, pero Zweig. Este hombre, aquí tengo los datos, nacido en Austria, judío austríaco, nació en 1881 en Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, y murió el 22 de febrero de 1942. Se suicidó con su señora en Petrópolis, Río de Janeiro. El hombre escribió mucho, escribió libros de históricos. Hay un famoso libro que muchos leían hace años atrás, que era Momentos Estelares de la Humanidad.
momentos que habían sido decisivos para cambiar el curso de la historia, según Zweig. Pero al final de sus días, cuando había huido de Europa, de la Europa que ya estaba en manos de los nazis, escribió este libro, El mundo de ayer. Ustedes ven una fotografía de Viena con una señora que van con sombrillas. Lo escribió recordando el mundo que le tocó vivir en su juventud, su niñez y su juventud en Viena, una capital de inmenso refinamiento, una ciudad donde los judíos no tenían mayores problemas, podían llegar a los cargos más altos. No había, por lo menos no en la corte del emperador José II, creo que es, no había prejuicios contra ellos, no había problemas legales que pusieran coto a sus actividades. Y de hecho, los judíos en la Viena de ese periodo de la Belle Époque, le toca vivir a él la plena Belle Époque en Viena. Piensen ustedes, si nació en 1881, bueno, en los años 90, en el año 1900, qué sé yo, 1910, en el periodo, en el corazón de la Belle Époque, de la llamada Belle Époque, él era joven y estaba haciendo ya su vida, estaba empezando a escribir. Y es ese el mundo que nos recuerda. Es ese el mundo que recuerda, ese mundo. Aquí tienen una foto de Stefan Zweig, que termina por perderlo todo. Logró escapar de las garras de la SS, de la Gestapo, qué sé yo, pero lo perdió todo, perdió su vida, en cierto sentido, y por eso que se suicida, pues ya no tenía dónde ir, ya no tenía sentido. Él no tuvo ningún problema en Brasil, pero no era lo suyo. ¿Qué dice el principio? Si me pongo a buscar una frase que sea útil para resumir el tiempo de mi infancia y juventud antes de la Primera Guerra Mundial, dice Zweig, espero que pueda hacerlo en forma sucinta, llamándola la era dorada de la seguridad. Todo en nuestra monarquía austríaca, de entonces ya más o menos de 1000 años de antigüedad, parecía que iba a durar para siempre, y el Estado mismo era la básica garantía de durabilidad. Los derechos que le daban a los ciudadanos eran ratificados por el Parlamento, una asamblea libremente elegida representando al pueblo, y de cada deber era precisamente, detalladamente definido. Nuestra moneda, la corona austríaca, circulaba en la forma de unas brillantes monedas de oro, así dando una especie de testimonio de su inmutabilidad. Ese es el mundo en el que nace y se cría Stefan Zweig, y ese es el mundo que pierde y cae en medio de exactamente su contrario, la total y más completa incertidumbre. Un mundo que se desmorona con la Primera Guerra Mundial. Después los años de entreguerras son de pobreza, de miseria incluso. El Imperio Austrohúngaro desaparece. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro desaparece. Esa entidad que abrazaba distintas regiones o distintas sociedades, Hungría, Austria y un montón de otras entidades cuyos nombres a ustedes no les deben ni sonar. Y se convierte simplemente cada uno en una república distinta, independiente. Austria, lo que es hoy día Austria. Todo eso se desmorona. Y luego, en los años 30, empieza a aparecer la sombra fatídica del nazismo. Y Zweig empieza a sufrir problemas y finalmente se va y deja todo, sus bienes materiales, su fama, porque ya era un escritor conocido en esos años, Zweig. No voy a decir que era el mejor escritor del mundo, que estaba a la par de otros escritores importantes de esa época, pero era un muy buen escritor de segunda línea, llamémoslo así, muy prolífico, muy talentoso, y todo eso también lo pierde. Y en medio de estos vaivenes de la vida,
termina en Brasil y termina sus días en Petrópolis. Hicieron un pacto de suicidio con su señora. Él escribe la última página de este libro, con estas siguientes palabras: mientras caminaba a casa, súbitamente vi mi propia sombra avanzando delante de mí, tal como había visto la sombra de la última guerra detrás de esta. Esta sombra nunca me ha dejado. Está en mi mente día y noche. Quizás sus contornos oscuros también cubren o están en las páginas de este libro. Pero en última instancia, cada sombra es también el hijo de la luz. Y solo aquellos que han conocido la luz y la oscuridad, que han visto la guerra y la paz, el ascenso y la caída, realmente han vivido sus vidas. Escribió estas palabras, juntó las hojas de su manuscrito, se las envió al editor y esa misma noche se suicidó con su señora. Otro personaje interesante que les quiero mostrar, pero se los voy a mostrar después de mostrarles esta botella muy bonita, que es la que usted podría recibir en cualquier momento. Las niñas, si usted se hace socio del Club Explora, que es el sponsor de este programa los días sábados, usted se hace socio en el Club Explora, que es un club de propiedad y manejado por dos distinguidas enólogas, con una OF mensual, y todos los meses va a recibir 2 botellas envueltas en estos saquitos muy bonitos, 2 botellas distintas, no la misma marca, la misma viña, 2 botellas, sino que distintas marcas, distintas variedades de vino, con un factor común. El mínimo común denominador es que se trata siempre de vinos de gran calidad. Ustedes comprenderán, son elegidos por enólogas, viven de eso, trabajan en eso, y por lo tanto la garantía es que uno va a probar un vino que no conoce, que siempre es rico probar vinos distintos, con la tranquilidad que está probando un vino de calidad. Usted puede también regalar esta suscripción. Usted puede regalar una gift card de 1 mes, 2 meses, lo que quiera, según sea su cariño y según sus medios. Ustedes ven que no es caro, una OF. Y, como les digo, es una excelente manera de asegurarse, cuando uno quiere probar un vino distinto, de que ese vino va a ser distinto, pero va a ser siempre muy bueno. Eso es infalible. Así es que darse el gusto cada mes de recibir 2 botellas de algo que ustedes no saben qué va a ser, pero sí saben que va a ser muy bueno, es realmente muy placentero. Así es que yo les aconsejo a los amantes del vino tinto de hacerse socios del Club Explora y obtener este beneficio, o dar un hermosísimo regalo, un regalo exquisito a quien quieran. Y llegamos al último personaje. Yo realmente no sabía de su existencia hasta hace unos 2-3 años, nada más. Este personaje, les doy los datos también básicos, se llama Harry Graf Kessler. Nacido en 1868 y muerto en noviembre de 1937. Era anglo-germano porque su madre era de origen irlandés. Su padre era un hombre de fortuna alemán. Él fue otro de esos hombres que les toca ser como el espejo de su época. También le tocó vivir en la plenitud de la Belle Époque, como Stefan Zweig, pero le tocó vivir también y reportear, por así decirlo, lo que pasaría después. Desde luego, él estuvo en la Primera Guerra Mundial, fue oficial, vio los desórdenes y la confusión política de Alemania después de perder la Primera Guerra Mundial, vio el ascenso del nazismo, y como caballero que era, naturalmente no se sumó a ese partido, como hicieron tantos alemanes por oportunismo, por miedo,
y se mandó cambiar. Y terminó sus días en algún lugar, me parece que en España murió, o en París, fue enterrado en París, su tumba está en París. Y es un hombre que llevó un diario toda su vida. Este es uno de los volúmenes, el otro no lo traje, no tiene sentido mostrar todo lo que uno tiene. Este es el señor Harry Kessler, ahí lo ven ustedes, un caballero muy refinado. Estos son los diarios que van desde 1880, es decir, cuando el hombre tenía 12 años. Él empieza a escribir este Viaje al Abismo. Empieza a escribir y va fechando su primera anotación, junio 16, 1880. Una cosa muy breve, dice: esta mañana arribamos a Ems, estamos parando en la villa Mon Repos, mi reposo, que está situada al lado del río Lan. Viajamos en un coche dormitorio, mamá, Marie, Sophie en un carro, yo y mi papá en otro. Llegamos aquí 11:15. Con esa forma tan modesta, tan anodina incluso, empieza este diario extraordinario. Este hombre, Harry Kessler, apoyado en el hecho que no tenía que preocuparse de ganarse la vida, porque al morir su padre heredó una sustantiva fortuna y heredó una tremenda educación, se convirtió en el memorialista de la Belle Époque. Él se movió por todos los países europeos, viajaba permanentemente por Alemania, por Francia, el Reino Unido, Italia, fue a Grecia, fue a Estados Unidos, y llevando este diario y siendo un hombre de gran perspicacia, él nos pinta no solamente el mundo en general, sino que más aún conoce, trata, patrocina, es cliente, almuerza, desayuna, bebe con todos el who y who de la Europa de esa época. Si les leyera la lista de los personajes que él conoció, que él trató, está ahí por así, el who y who de toda esa época. Él podía estar un día tomando desayuno y conversando con Albert Einstein, estaba en Francia y estaba varios días con los artistas de esa época, con Rodin, por ejemplo, que le compró obras. Conoció a los músicos que ya estaban o que estaban empezando a hacer noticia en el mundo de la música. Conoció a Stravinsky, a Ravel, a Debussy. Fue el libretista de la opereta de Rosenkavalier de Richard Strauss. Conoció a los pintores, estuvo en la pieza donde estaba en una condición muy penosa, ya cuando estaba loco, Nietzsche, y hace una descripción de él tan conmovedora. Dice: va a la casa de la hermana de Nietzsche, tenía una hermana, y en el segundo piso, en un dormitorio, estaba en un sillón Friedrich Nietzsche, que ya estaba enfermo el mate, y él entra a su pieza y describe cómo Nietzsche lo miraba, decía, con la atención concentrada, pero sin comprender nada de un perro. Un perro al cual uno le habla y lo mira a uno con la mayor atención, pero naturalmente no está entendiendo lo que uno dice. Entiende quizás el tono, el perro. No sé si Nietzsche entendería eso siquiera. Conoció a todo el mundo, se codió con todo el mundo. Cuando era niño conoció a el canciller de hierro, a von Bismarck. Conoció a políticos, conoció a historiadores, conoció a Mommsen, uno de los grandes historiadores alemanes, uno de los grandes historiadores de Roma, Theodor Mommsen. Conoció, o sea, no hay hombre importante que tuviera que no haya cumplido, que no cumpliera ya en esa época un papel destacado en la ciencia, en las artes, en la pintura, en la música, que no conociera, y no porque fuera una persona de estos que quieren conocer en el sentido de que me den un autógrafo para contar que estuve con él. No, tenía trato con ellos. A algunos de estos artistas franceses o alemanes, él los apoyó económicamente, les compraba sus obras, les encargaba obras.
no era simplemente un tipo que se asoma por la ventana. Estaba con ellos, los conocía personalmente, los veía con frecuencia. Se dice, los que han estudiado con más detalle que yo me limité a leer esto, que la lista de personajes que aparecen en esta obra es simplemente infinita. Y cada anotación en su diario está llena de, por ejemplo, Londres, julio 15, 1912, cuando él ya sentía venir la guerra. Recibí una carta de Lady Ripon esta mañana diciendo que quería visitarme, que la visitara en su casa para tratar de un asunto muy importante. Acababa de romper con Diaghilev, uno de los grandes figuras del ballet, que bailó en las famosas funciones, o sea, que estuvo muy asociado con la carrera inicial de Stravinsky. Ayer en la tarde la reina estuvo en combi y Nijinsky, que era la gran estrella de baile, Diaghilev era un empresario, danzó. Y así, y van contando cosas, si no las vio en primer lugar, de primera mano las sabe de segunda. Dice que durante la performance pasaron algunas cosas extrañas y qué sé yo. Bueno, es un hombre además que no solamente conoce gente, sino que observa y analiza y hace juicios siempre muy inteligentes sobre lo que está viendo a su alrededor. Le tocó estar en la Primera Guerra Mundial, en el inicio de la campaña, cuando las tropas alemanas avanzaban por Bélgica para entrar a Francia, por el noroeste, y tratar de hacer ese movimiento de envolvimiento que le fracasó en el Marne. Ahí se rompió esa ofensiva. Estuvo en la campaña en Rusia, los alemanes tuvieron más éxitos en Rusia. Estuvo en las calles de Berlín, cuando no se sabía quién iba a sustituir, qué clase de régimen iba a haber después de la caída del Kaiser Guillermo II. Lo vio todo, lo pensó todo, participó en todo. Y por eso, cuando muere en 1937, y hay una misa en París, estuvo presente un importante escritor inglés, que no recuerdo el nombre en este momento, que había conocido, a quién no había conocido y quién no había conocido a Harry Kessler. Y este escritor cuenta que no podía haber nada más triste que ese funeral, que esa misa de difuntos, porque todos sabían que dentro de ese cajón estaba el hombre más sociable del planeta, sociable en el sentido no de chistoso, contador de broma, no, era un hombre bastante serio, nunca se casó, era homosexual, pero homosexual al estilo de como se era homosexual en esos años y en estos niveles sociales, con mucha discreción, sin andar agitando bandera, y todos tenían la sensación que había una especie de injusticia cósmica en el hecho que un hombre como él tuviera que estar en silencio adentro de un cajón y dirigiéndose a una tumba que ustedes pueden ver si quieren, si tienen curiosidad de saber cómo está enterrado Harry Kessler. Ustedes entran a Google y ponen The Grave of Harry Kessler y van a ver una fotografía. Un personaje enormemente interesante. Se escribieron biografías sobre él. Aquí está una biografía de Lord Easton, el Conde Rojo le decían, porque era un hombre de ideas progresistas en esa época, y siendo conde, un título que heredó de su padre, les parecía raro que un tipo así tuviera estas ideas. La vida y los tiempos, porque eso es lo más importante quizás, de Harry Kessler. Un libro muy interesante, porque el personaje es extraordinariamente interesante. Como les digo, los que han leído esta obra han dicho siempre cosas como esta: una guía única, una especie de guía de turismo de la Belle Époque,
y de la vida artística y de la alta sociedad a principios del siglo XX, en Berlín, en París, en Londres, con gran sensibilidad y ocasionales relámpagos de humor. Fíjense ustedes que aquí hay otra, en el Wall Street Journal dicen, absolutamente impresionante, es literariamente brillante y tiene un gran poder evocativo. Es un diario a la altura del de Virginia Woolf, de Harold Nicholson y de André Gide. Los diarios de Koestler, dice otro, son un tesoro infinito de información acerca de un absolutamente asombroso número de artistas y escritores. Yo no sé qué objetivo tenía Koestler escribiendo este diario, que parte cuando era un niño, pero ciertamente parece que no estaba muy preocupado de publicarlo necesariamente, o quizás pensaba hacerlo. Y el diario mismo es muy curioso porque fue encontrado no hace muchos años, en los años 80, en un baúl que se encontraba en un hotel de los muchos que debe haber pasado y que dejó eso atrás, en las Islas Canarias, si no me equivoco, o algo por el estilo. O en Portugal, digamos, da lo mismo. Las encontraron por casualidad. Ahí podían estar todavía descomponiéndose lentamente hasta convertirse en cenizas, como se convirtió ya este personaje tan extraordinario, tan interesante que es el conde Harry Koestler. Incluso de niño, cuando le toca viajar a Estados Unidos, para ser un niño, las observaciones que hace del estilo de vida que se vivía en esa ya tremenda potencia que era Estados Unidos es extraordinario. Aquí hay una foto, no sé si se las podré mostrar, de Friedrich Nietzsche en la casa de su hermana. Ahí está, a ver si la pueden ver. La mirada ida. Harry Koestler, entonces, los interesados en tener atisbos desde adentro, a través de la mirada de un hombre brillantemente inteligente y culto y bien conectado y que se movió por todos lados, tienen a Harry Koestler. Si les produce un poco de pánico leer este libro tan gordo y el otro que viene a continuación, de 1918 hasta 1937, unos meses antes de su muerte, entonces pueden leer esto, que está todo resumido, digamos, este libro sobre él. Y quien quiera tener una imagen de este imperio austrohúngaro en el clímax de la Belle Époque, entonces Stefan Zweig. Después de todo, este hombre además era un escritor, así que cuenta las cosas muy bien, con mucha inteligencia. Cuenta cosas que uno no sabía. Por ejemplo, en esos años, en Europa, así como ahora es el SIDA, en esa época la enfermedad que hacía estragos es esta enfermedad de origen sexual que termina con la locura de las personas. Ustedes ya saben cuál es. Y cuando los jóvenes, decía él, se daban cuenta, muchos de ellos, que habían contraído esta enfermedad, se pegaban un balazo. Así de simple. Bueno, esas son algunas de las pequeñas anécdotas de ese mundo que estaba, a pesar de su brillo, el brillo de esta Viena del Imperio Austrohúngaro en plena Belle Époque. Estamos hablando de la Viena en que trabajó y vivió y estuvo gente como Sigmund Freud, por ejemplo, grandes dramaturgos. Había una playa de artistas, de creadores que estaban cambiando la forma de hacer música, de pintar, de todo extraordinaria en esa época en Viena. Casi era más capital cultural, bueno, es discutible, que París. Y ese es el mundo que nos describe Stefan Zweig. El siglo XVIII es el mundo que nos describe Casanova, y creo que ya he hablado bastante sobre estos asuntos. Estos libros, bueno, no los van a encontrar en castellano. Lo lamento mucho, pero no están en castellano.
Me parece haber visto unas memorias de Casanova en español, pero yo tengo una gran desconfianza de las traducciones de todo orden, pero sobre todo traducciones que han sido hechas en el siglo XIX en España están muy censuradas, muy cortadas, no vale la pena. Por motivos religiosos, ustedes saben. Entonces, preferible leerlo, si uno no puede leerlo en francés, puede leerlo en inglés. Yo creo que hay memorias, permítanme ver si encuentro aquí algo en Amazon. Sí, está en inglés. Las completas memorias de Casanova, historia de mi vida, todos los volúmenes en un single book, cuesta $59. Así que eso lo van a encontrar ustedes en inglés en Amazon. Y eso sería todo por hoy día. Espero que les haya interesado conocer a estos personajes que dejaron un diario, una memoria de toda una época. No es vuelvo a insistir, quiero insistir, esto no son memorias meramente personales que se miran el ombligo, ahí serían bien poco interesantes. Estas son memorias de épocas históricas, en el fondo, y ellos, Casanova, Zweig y Harry Kessler, son simplemente los secretarios, por así decirlo, los escribas de su época. Muchas gracias y nos vemos el lunes.